California siempre ha vivido bajo la amenaza de un gran terremoto. La falla de San Andrés atraviesa el estado como una cicatriz, recordando que en cualquier momento la tierra puede romperse y arrasar con todo. Pero en los años 70, un hombre creyó que podía detener ese desastre, matando. Su nombre era Herbert Mullen, y según él, cada víctima era un sacrificio necesario para calmar a la Tierra, una ofrenda que mantenía el equilibrio cósmico. Cuando asesinaba, aseguraba escuchar voces que le confirmaban que había salvado miles de vidas. Cuando dudaba en hacerlo, sentía que el mundo entero estaba en riesgo. Entre 1972 y 1973, Mullen acabó con la vida de 13 personas en el norte de California. Sus crímenes no seguían un patrón racional. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, cualquiera podía ser elegido como sacrificio. Lo que para la policía eran asesinatos brutales y sin sentido, para él eran rituales de salvación. Y lo más inquietante es que, en su mente, nunca fue un asesino. Se veía a sí mismo como un guardián, un hombre con la misión de evitar un cataclismo. La ciencia lo describió como esquizofrénico paranoide, pero para él era simplemente el elegido. Este no es solo el relato de un criminal, sino de una mente atrapada en su propia profecía. Una mente que nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto las creencias, cuando se deforman, pueden convertir a alguien en verdugo en nombre de la salvación? Herbert Mullen nació en 1947 en una familia católica de clase media en California. Su infancia, a simple vista, parecía normal. Buen estudiante, deportista, educado. Pero en la adolescencia empezaron a aparecer grietas invisibles. Cuando un amigo cercano murió en un accidente de tráfico, algo en su mente se quebró. Se obsesionó con la idea de que la muerte no era un final, sino una fuerza que exigía respuestas. En la universidad experimentó con drogas, sobre todo LSD y marihuana. En aquella época, los psiquiatras ya detectaban en él signos de esquizofrenia incipiente, paranoia, alucinaciones auditivas, pensamientos delirantes. Sus padres intentaron que recibiera tratamiento, pero Herbert rechazaba la medicación porque decía que lo desconectaba de las voces que le hablaban. Y esas voces no eran para él un síntoma, sino un mandato. A comienzos de los años 70, Herbert llegó a la conclusión de que la Tierra estaba al borde de un gran terremoto. La falla de San Andrés, que cruza California, era un recordatorio constante del peligro. Y en su mente, los sacrificios humanos eran la única manera de mantener la calma de la naturaleza. Creía que estaba destinado a realizar esos actos que había sido elegido para proteger a millones. En 1969, Herbert Mullen intentó alistarse en la Marina de los Estados Unidos, pero rechazó la oportunidad en el último momento y pronto se convenció de que había cometido un error fatal. En su mente, la guerra de Vietnam no era solo un conflicto político, era un sacrificio colectivo que mantenía a raya los terremotos en California. Mientras miles de jóvenes morían en el sudeste asiático, la tierra permanecía en calma. Pero cuando la guerra comenzó a extinguirse en 1972, Mullen creyó que alguien debía ocupar ese vacío, y decidió que ese alguien sería él. Su primera víctima fue Lawrence White, un hombre de 55 años que hacía autostop en la carretera. Mullen lo convenció para que revisara el motor de su coche, y en ese instante lo golpeó hasta matarlo con un bate de béisbol. Más tarde aseguraría que aquel hombre no era un desconocido, sino Jonás, el profeta bíblico, que le había enviado un mensaje telepático. «Mátame para que otros puedan ser salvados». Semanas después recogió a Mary Guilfoyle, una joven de 24 años que también viajaba a dedo. La apuñaló mientras conducía, lanzó su cuerpo en un bosque y, en un acto tan macabro como revelador de su psicosis, abrió su abdomen y colgó sus intestinos de las ramas para examinar la contaminación. Cuando sus restos fueron encontrados meses después,
La policía creyó que se trataba de otra víctima de Edmund Kemper, el asesino que actuaba en la misma zona. El caos criminal de aquellos años en California permitió que los crímenes de Mullen pasaran al principio desapercibidos. Mullen asesinó a 13 personas. Lo desconcertante es que no había un patrón claro. Hombres mayores, mujeres jóvenes, transeúntes al azar. Incluso un sacerdote en su confesionario. La elección era, según él, dictada por las voces que escuchaba. Un vecino que recogía leña, un excursionista, un adolescente que hacía autostop. Cualquiera podía convertirse en víctima si la tierra lo pedía. Los crímenes eran rápidos, casi impulsivos. A menudo usaba un arma de fuego o un cuchillo. Después, aseguraba escuchar una confirmación interior. Para la policía, era un asesino brutal y errático. Para él, era un guardián del orden cósmico. Cuando fue arrestado, no intentó huir ni negar los hechos. Declaró que cada asesinato había sido un sacrificio necesario. Si no los mataba, miles morirían en un terremoto. Los psiquiatras que lo examinaron concluyeron que sufría esquizofrenia paranoide, con delirios de grandeza y persecución. Era incapaz de distinguir entre realidad y alucinación, pero lo inquietante del caso no se reduce a la etiqueta clínica. La historia de Herbert Mullen nos enfrenta a una pregunta más amplia. ¿Qué ocurre cuando la mente, incapaz de procesar la incertidumbre, construye su propio orden? En su lógica, matar no era un crimen, sino un deber moral. Un intercambio, unas pocas vidas para salvar a millones. La sociedad lo vio como un monstruo, él se veía como un salvador. Este contraste revela algo esencial sobre la psicología humana. La necesidad de encontrar sentido incluso en lo absurdo. Mullen vivía en un mundo donde el caos era inaceptable. Necesitaba creer que sus acciones tenían un propósito superior, y esa necesidad lo llevó a cruzar todos los límites. A nivel criminológico, el caso de Mullen es singular. Sus crímenes eran funcionales, rituales dictados por voces interiores. Era un criminal místico, un tipo raro dentro de la tipología, más cercano a los llamados asesinos visionarios, aquellos que matan bajo el mandato de voces o entidades invisibles. El caso tuvo un impacto profundo en la sociedad californiana. En los años en que Charles Manson y otros asesinos se habían convertido en símbolos del mal, Herbert Mullen aparecía como una figura distinta. Un hombre joven, aparentemente común, que creía estar salvando vidas mientras las destruía. La prensa lo llamó el asesino sísmico, un título que resumía la paradoja de su historia. Fue condenado a cadena perpetua en 1973. Pasó el resto de su vida en prisión, diagnosticado como esquizofrénico crónico. Murió en 2022, a los 75 años. Después de décadas de encierro, nunca dejó de afirmar que sus crímenes habían evitado catástrofes naturales. El caso de Herbert Mullen revela hasta qué punto la mente humana es capaz de inventar sistemas de significado para sobrevivir al miedo. En su cabeza, el peligro del terremoto era real y amenazante. La falla de San Andrés, las noticias de la época, las voces interiores, todo se combinaba en una narrativa que justificaba sus actos. En su lógica, él no era un asesino, era un salvador. La línea que separa el crimen del sacrificio, la violencia de la devoción, se desdibujó por completo. Y ese desdibujamiento es lo que lo convierte en un caso único dentro de la criminología. Mullen nos muestra cómo la soledad, la enfermedad mental y la presión cultural pueden converger en un relato delirante capaz de arrastrar a alguien más allá de cualquier límite moral. Su historia no es solo la de un asesino, sino la de un hombre que intentó darle sentido al caos del mundo con la única herramienta que tenía: su propia locura